Hola, buenas tardes. Son dos, solamente somos Osvaldo y yo los que estamos presentes, ¿verdad, Osvaldo? Hola, mis buenas noches. Hola, buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo estás? Bien, mis gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Ya ahora sí nos podemos escuchar bien. Bueno, vamos a iniciar la clase. Bueno, hemos esperado 9 minutos. Vamos a darles un minuto más. Bueno, me parece el licenciado me había dicho que varios de sus compañeros no iban a poder asistir. ¿Algún otro mencionó que sí pudiera asistir? ¿O nada más tú fuiste el que podía y mencionó que sí podíamos asistir, sí ibas a poder asistir, Osvaldo? Sí, bueno, de hecho también le comenté a Lick, si podía ponerse en contacto con usted para que pudiéramos tener un grupo de WhatsApp para que así nos podíamos pues todos poner de acuerdo, porque creo que la mayoría de todos tienen materias diferentes con con que van a empezar a tener también trabajo en estos días. Entonces, pues no sé si a lo mejor por eso no están conectados. Ah, ok, porque me había dicho que había una clase que tenían agendados algunos de los jóvenes que comparten esta materia de 8 a 10. Sí, sí, mis. Sí, entonces, bueno, ese era parte del inconveniente que me estaba comentando el licenciado. El asunto era que para poder llevar a cabo esta clase tiene que ser dentro del mes. Acá la opción que daba el licenciado era que tuviéramos la clase y que tus compañeros la pudieran revisar en la grabación que ya está haciendo en este momento. Entonces, esa fue la opción que estaba dando el licenciado, porque después de este día, o sea, martes 31, yo ya no puedo reponer clases del mes, de este mes de mayo. Si ya nos da el día primero, yo ya no la puedo reponer. Y era para que no quedara el bache. Por eso el maestro había sugerido esta parte, donde no nos podríamos haber puesto de acuerdo. Lo ideal es que obviamente yo la dé en el momento que es la clase, ¿no? Voy a intentar y espero que tú me puedas expresar y comentar así como de la misma manera, bueno, plantearme dudas que tengas, podamos llevar a cabo la clase. ¿Te parece, Osvaldo? Sí, mis. Muchas gracias. Bueno, el siguiente video que corresponde a la semana 2 sobre pensamiento lineal. ¿Qué es el pensamiento lineal? ¿Qué pudiste observar? ¿Tuviste oportunidad de ver el video? ¿Los 3 videos tuviste oportunidad de observarlos? Porque me gustaría abarcar estos 3 videos. ¿Tuviste Sí, oportunidad de revisar alguno? sí, mis. Adelante, por favor, Osvaldo. Ok, bueno, el primer video es acerca del ordenamiento lineal. Aquí nos están diciendo que es la forma tradicional donde se aplica la lógica de manera directa y progresiva. Bueno, lo que estoy entendiendo aquí es de que pues va en línea, o sea, va seguido, ¿no? Y que nos está indicando también aquí que en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es responsable de razonar en forma secuencial y temporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues cuando tengamos una solución, pues sigue ese camino, no hay un desvíe de lugar, sino sigue ese mismo camino lineal y lleva una como serie de pasos. Entonces, em, aquí es en donde va en este tema que es el ordenamiento lineal. Luego viene lo que es el pensamiento lógico. Ok, ¿cómo es el pensamiento lógico? El pensamiento lógico dice que es Ah, bueno, no, pero ese me parece que ya es el segundo video. No, es el primer video. Todavía estamos hablando del primer video. Continúa, Osvaldo, por favor. Sí,
De igual manera, del pensamiento lineal, pues nos indica que es de esa serie de pasos que en ese caminito que pues estamos, bueno, que estoy mencionando, en ese proceso es primero selectivo, o sea que primero estoy enfocado en un tema y ya de ese tema ya llevo a mi determinado desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si yo me enfoco, por ejemplo, en pintura, por ejemplo, ¿no? Si me enfoco en pintura, entonces le doy seguimiento a mi enfoque de querer crear, pues, algo, ¿no? Con eso, ¿no? Si yo empiezo desde cero, que eso es un buen inicio, entonces ese caminito lo voy a seguir, ¿no? No voy a empezar a iniciar desde el extremo, ¿no? Sino que empezar desde cero y seguir ese caminito. Por eso está diciendo aquí que es un ordenamiento lineal, quiero suponer. Muy bien, ok. Voy a intentar un poquito ampliar más los conceptos que me estás comentando. Sí, en efecto, el pensamiento lineal lleva un orden directo y progresivo. En esta parte podemos observar la manera en que pensamos. Nos habla del hemisferio izquierdo. Nos habla de, sí es el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Del cerebro. Sí. Nuestro cerebro se divide en dos, dos. Nosotros tenemos una lateralidad contraria, es decir, quienes pensamos con el cerebro izquierdo, ocupamos el lado del cuerpo del lado derecho. Toda la psicomotricidad se recarga más en el lado derecho. Todos los diestros, los que iniciamos la marcha con el pie derecho, los que escribimos, los que en muchas ocasiones inclusive los rasgos faciales, el ojo derecho es más grande o más pequeño porque agudiza y centra más la atención en esa visión del lado derecho. Todo lo que es tu sistema muscular. Cuando usamos mucho el derecho, pensamos en el lado izquierdo. Se dice que las personas, que el cerebro envía mensajes al lado contrario del cuerpo. Las personas zurdas piensan con el lado derecho. Es decir, toda la lateralidad, todos los músculos que mueve están enfocados al lado izquierdo. Todos estos músculos van a estar enfocados al lado izquierdo porque están desarrollando. Cada uno de los hemisferios desarrolla diferentes habilidades del pensamiento. Es decir, los diestros que pensamos con el lado izquierdo se vuelven más racionales. Su forma de pensar es racional, es secuencial. Por ejemplo, los matemáticos, los químicos, el área científica tiene una secuencia. Tú concibes, por ejemplo, la suma y dices 7 por 8, 56. ¿Qué es la multiplicación? Una secuencia de sumas. Son 8 veces 7 por 8. 8 veces suma 7 y es una secuencia de ideas, de pensamientos, cómo obtenemos el producto de una suma. Todo esto tiene un pensamiento lineal. Tuviste que haber aprendido primero los números, después tuviste que haber aprendido el signo de suma, tuviste que haber aprendido a agrupar en una suma y tener un resultado, para después darte cuenta de cómo se llama el signo de multiplicar y de qué resultado obtenemos. Cuenta, los fui llevando en un pensamiento lineal. ¿Qué aprendí primero? ¿Qué tengo que saber primero para entender lo que ahorita comprendo y darme cuenta qué resultado puedo obtener después? Esto es un pensamiento lineal y todo esto se realiza en el hemisferio izquierdo de la cabeza. Todo esto se va a encargar el hemisferio izquierdo. Prácticamente el pensamiento lineal es esta secuencia. ¿Qué pasa antes para que ahorita pueda desarrollar una idea y poder predecir un futuro?
Cuando tú ya lo ves en retrospectiva, tú vas a tener esta facultad. ¿Qué tienen que aprender tus alumnos para provocar este pensamiento lineal y poder hacer una división? Primero tuvieron que aprender, ¿qué tienen que aprender? Antes, ¿qué tiene que haber? Para que ahorita tengan la capacidad de hacer otro tipo de cuentas y en un futuro, ¿de qué vas a hacer? Quiere decir que tenemos que tener un pensamiento previo, pero en sí es un conocimiento previo. Todo el pensamiento lineal me lleva de una acción a una reacción, de un estímulo a una respuesta. Todo eso es un pensamiento lineal. Si yo te digo ahorita, te digo salud, ¿por qué crees que te diría salud? Bueno, tal vez sea porque estornudé. Porque estornudaste. Entonces tuvo que haber previamente un estornudo para que yo te diga salud. ¿Y tú qué crees que vaya a ser en el futuro tu respuesta? Pues una contestación de un gracias, ¿no? De gracias, efectivamente. Y entonces, en este sentido, hola Alicia, bienvenida. En este sentido, vamos a tener esta secuencia de pensamiento. Primero hubo un antecedente de un conocimiento. ¿Qué ocurre? Que yo te digo salud porque sé qué es lo que sigue y porque espero de ti que agradezcas que tengo una atención de educación contigo. ¿Sí me expliqué? Ese es el pensamiento lineal. Lo consigo a partir de un previo conocimiento, acercándome a la aclaración de un futuro conocimiento. Pero este se va dando de forma secuencial. Si no existe, si tú no estornudas, yo no podría haberte dicho salud. Y en ese orden se dan. ¿Y tú por qué me darías las gracias? Bueno, se dio esta secuencia de eventos que conocemos que por educación se debe de reaccionar así ante un evento como, ese solamente es un ejemplo, como un evento de estornudo, ¿no? El estornudo, ¿por qué se les dice salud? Porque el estornudo es un preámbulo de que te puedes enfermar, ¿estás de acuerdo? Por algo estornudaste, tal vez te estás resfriando, por eso te deseo salud. No es al vacío. ¿Y por qué me dices gracias? Porque te deseo algo bueno. Ese es un pensamiento lineal. Hay una secuencia de eventos que me dicen cuál es el comportamiento correcto que debe de ocurrir en determinada situación. Se dice que el pensamiento lineal es el que ha provocado la ciencia, porque intentamos buscar una explicación del origen de las cosas o de la consecuencia de algunos actos o algunas acciones. Así comienza el pensamiento lineal. Por ejemplo, ¿dónde usamos el pensamiento lineal? En las matemáticas, en la química, en la física. Es un pensamiento lineal. Sí, ya quedó un poco más claro. ¿Y por qué nos habla precisamente del hemisferio izquierdo en el cerebro? Sí, mis, porque pues de igual manera, en ciencias naturales, ¿no? Es en donde igual el hemisferio izquierdo es en el que más se desarrolla, ¿no? Claro, el hemisferio izquierdo es el que me da la posibilidad de tener mayor habilidad para el razonamiento, para poder relacionar previo conocimiento con nuevo conocimiento y predecir un nuevo conocimiento. Dentro de lo que viene siendo el video, nos habla de acerca de los elementos que intervienen para el pensamiento lineal. ¿Cuáles son los elementos que intervienen para el pensamiento lineal? No sé si lo tengas anotado. ¿Qué elementos intervienen para que logremos un pensamiento lineal? Alicia, ¿tuviste el video de casualidad? Sí, profesora, pero mis apuntes no los traje. Es que estoy en una comunidad trabajando. Entonces no traje Ok, mis no apuntes. te preocupes.
Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita yo les doy la respuesta. Si no las tienen a la mano, yo se las proporciono. No tengo ningún inconveniente. Osvaldo, ¿tienes la respuesta? No, me dice, eso ya no la pude anotar. Ok, no te preocupes. Para eso son las clases. Para ir aclarando todos estos puntos. Los elementos que intervienen es que sucede, es tener la idea de lo que sucede después de la idea del antes. Es decir, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa actualmente? ¿Y qué puede pasar después? Ese es el pensamiento lineal. Este es uno de los elementos. Y hay otro, el siguiente elemento es que si no se sigue en la secuencia no se llega a su fin. Es decir, si tú no estornudaras, yo no podría decirte salud y tú no podrías decir gracias. Si no hay una secuencia de pasos, no podemos obtener resultados. Las características es que el pensamiento lineal es selectivo, tiene una dirección y una secuencia, y se vuelve analítico. No se trata de inventar algo, se trata de aprender a interpretar y corregir una forma de pensar. O sea, es decir, de saber de dónde viene ese pensamiento. No estoy inventando, únicamente estoy analizando. El pensamiento lineal me da la capacidad de análisis acerca de qué ocurrió para que ahorita estuviéramos en un evento y la posibilidad de predecir un nuevo evento. Eso es el pensamiento lineal. ¿Por qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Y qué puede suceder un poco más adelante? El pensamiento lógico. El pensamiento lógico es prácticamente una necesidad. Es todo lo que podemos pensar. En el siguiente video nos habla del pensamiento lógico. Creo que lo podemos armar mucho mejor, el pensamiento lógico, tomando el término de lo que viene siendo el pensamiento lineal y el pensamiento lógico. ¿Qué es el pensamiento lógico? ¿Alguno de ustedes vio el video? Sí, Miss. Adelante, Osvaldo, por favor. Sí, bueno, aquí lo que decía el video del pensamiento lógico pues, es la ciencia universal y formal que ayuda a realizar relacionamiento válido, o sea, que es lo que es real, lo que podemos decir que sí es, o hasta podemos hasta juzgar en el caso, ¿no? Busca la verdad, analizando, comparando, sintetizando, luego las partes separadas para el análisis. El objetivo de los razonamientos es la demostración. Es, pues, técnicamente, pues, las matemáticas, ¿no? Podemos decir que las matemáticas, pues, también forman parte de este tipo de pensamiento. Eh, También, nos estaba diciendo, pues, algunos conceptos y partes del razonamiento lógico. Entre los más destacados, pude rescatar el concepto, que es el reflejo o en la conciencia del hombre de la esencia de los objetos o clase de objetos. Juicios es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. Razonamiento, forma de pensamiento mediante la cual se obtiene otros nuevos juicios. Pensamiento convergente, proceso intelectual que el organismo realiza sobre una información dada. Pensamiento divergente, proceso intelectual que el organismo realiza a partir de una información dada, tendiente a producir variedad y cantidad de una información partiendo de la misma fuente. Pensamiento formal, capacidad muy satisficada y poderosa que permite, Sofisticada. perdón, sí, y poderosa que permite resolver problemas complejos de una forma característica de la ciencia. Ok, muy bien. Bueno, ambos pensamientos, tanto el lógico como el lineal, vienen vinculados, vienen de la mano. En ambos pensamientos, o sea, para que yo pueda tener un pensamiento lineal, tengo que tener cierto conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento el que estás mencionando? El de las cosas. ¿Qué es y cómo es? Si yo no tengo conocimiento de las cosas, ¿cómo podría explicar? Es decir, cuando entró Alicia a clase,
creo, no sé si alcanzaste a comprender todo lo que estábamos hablando, Alicia. Estábamos poniendo un ejemplo del estornudo. ¿Alcanzaste a comprender a través de ese ejemplo lo que era el pensamiento lineal? Pues, no tanto porque como nada más llegué a la mitad, pues solamente pude a lo mejor rescatar que que como que tenía una respuesta continua y fue lo como que medio se me quedó. Ok. ¿Tú sabes qué es un estornudo? Pues es una reacción, podría ser. Puede ser una reacción, pero es cuando expulsamos aire entre la nariz y la boca y es provocado por una reacción a lo mejor al medio, por un resfriado, pero sí sabes que es un estornudo. Sí. Exacto. Entonces aquí tú tienes un previo conocimiento del término, de las cosas. Para poder llevar a cabo el pensamiento lineal, tenemos que tener un pensamiento lógico. Y el pensamiento lógico surge del conocimiento de las cosas, es decir, de los significados. Es la base. Primero, siempre que querramos provocar un conocimiento lineal, tenemos que conocer de qué estamos hablando. Alicia entró tarde, si dice, a lo mejor no lo entendí del todo, creo que lo que no entendió, o digamos de alguna manera, no podría explicarlo, pero sí alcanzó a entender algunos detalles. ¿Por qué? Porque de alguna manera Alicia maneja términos, sabe el significado de las cosas, sabe que estamos hablando de pensamiento, sabe que es pensamiento, sabe que es lineal, porque en algún momento ha trazado una línea. Y toda esta información que tiene Alicia es un conocimiento que le da la posibilidad de enlazar todas estas ideas, todos estos significados y convertirlo en información poderosa que le da una capacidad. Como bien lo dijo Osvaldo, tiene varios pasos el pensamiento lógico, pero el primero es analizar. Pero si no tuvieran un conocimiento previo de las cosas, de los significados, no lo podrían hacer. Ninguno de los dos. Si los dos no supieran cuál es el tema, si no supieran el significado de las palabras y a qué se están refiriendo estos temas, no podrían analizarlo. Ninguno de los dos. Es decir, si yo hablara en francés, podrían entender, podrían hacer un análisis, habría lógica de entendimiento. Si yo hablara otro idioma, Pues no, porque a lo mejor no podemos tener ese conocimiento previo, o a lo mejor sí, porque a lo mejor yo sabemos algunas palabras, pero en sí, pues yo opino que no. no, porque las ideas concretas no las podría hacer. A lo mejor, no sé, te sepas una palabra, o yo me sepa una palabra de francés, y al combinarlas o al no decirlas correctamente, el pensamiento no se podría hacer. Para tener la capacidad de análisis, tengo que tener un conocimiento previo. Siempre tengo que tener un conocimiento previo. ¿Un conocimiento previo de qué? De las cosas. Ese es un conocimiento previo. Para yo poder analizar, tengo que tener la lógica. ¿De acuerdo? Permítanme, por favor.
Una disculpa, jóvenes, ya continuamos. Gracias. Bueno, en esta parte, el pensamiento lógico primero necesita un análisis. Primero necesitamos conocer el significado de las palabras. Tenemos que tener un conocimiento. Esto nos va a dar la posibilidad de analizar. Con estas mismas palabras, con este mismo significado de las palabras, vamos a poder argumentar. Es decir, vamos a poder explicar el porqué de las cosas. Esto solamente me lo va a dar la posibilidad del razonamiento, es decir, el uso de nuestro cerebro humano, es decir, del hemisferio izquierdo, es decir, del pensamiento lineal. Porque solamente con el pensamiento lineal voy a justificar. Es una prueba de mi propio razonamiento. Por lo regular, sí. Permíteme, Osvaldo, adelante. Es como, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo así, en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo quiero, salir de viaje, ¿no? Con mis amigos, ¿no? Entonces, para salir de viaje, que ese es mi meta, digamos que mi pensamiento lógico es, pues, bueno, si en caso de que quiera salir, pues primero tengo que pensar si me alcanza el dinero, si tengo el tiempo, si tengo el suficiente, si cuento con días para poder viajar, ¿no? Entonces, Exacto. aquí ya puedo, emplear mi pensamiento, pues ya lógico, ¿no? Muy bien. Lo vas a poder emplear de manera adecuada y va a poder ser un pensamiento donde argumentes el por qué sí podrías asistir o por qué no podrías asistir a estos lugares, ¿no? Donde te des cuenta, como dices, al hacer el análisis del presupuesto que tienes, de tus intereses, de tus gustos, de tus tiempos, vas a poder argumentar de manera adecuada el por qué sí irías o el por qué no podrías asistir a esos lugares. Vas a justificarte los motivos que tienes o no solamente los motivos, vas a poder también justificar las consecuencias de la asistencia o no a este viaje. O sea, vas a poder de alguna manera un poco predecir qué es lo que pasa después. Efectivamente. El pensamiento lógico debe de ser preciso, exacto y con verdad. No es un invento. El pensamiento lógico me da una verdad real, no una verdad relativa. No es como yo pienso, es como es. Cuando yo digo 3 más 2 es igual a 5, es un pensamiento lógico, pero con verdad. Y si yo quiero explicar por qué 3 más 2 es 5, lo puedo ejemplificar de muchísimas maneras, muchísimas maneras. ¿Cómo lo voy a ejemplificar? ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, precisamente lo voy a realizar a partir de este previo conocimiento y de una secuencia de argumentación que me da un razonamiento verdadero. Pongo 2 bolitas, pongo un signo de más 3 bolitas, pongo un signo de igual y argumento que al juntar estas 2 bolitas más 3 bolitas, las pongo juntas todas y ahora sí los puedo sumar y se llama 1, 2, 3, 4, 5 y mi resultado es 5. Es preciso, es exacto y es verídico. El pensamiento lógico es el origen de la ciencia. Cuando alguien quiere justificar el porqué de la ciencia. Pero para esto, por eso es que el pensamiento lógico va de la mano directamente de del pensamiento lineal. El pensamiento lógico me da solamente datos probables para poder argumentar mis propios conocimientos. Me da hechos comprobables, porque si no, no existiría lógica, sería una fantasía. No existiría razón. El pensamiento lógico
ayuda a saber y a conocer lo que ignoramos. El pensamiento lógico tiene una forma específica, como lo mencionaba Osvaldo. Tenemos que partir del concepto que es una realidad objetiva, un conocimiento real, realidad objetiva, no subjetiva, no lo que yo entiendo, es lo que es, no lo que yo entiendo. Los conceptos deben de ser realidades objetivas. Mi conocimiento debe ser realidad objetiva. Luego, tengo que tener una capacidad de juicio, es decir, analizar qué puedo afirmar o qué puedo negar para explicar lo que yo entendí. ¿Qué puedo afirmar y qué puedo negar para explicar lo que yo entendí? Y entonces aquí se da la secuencia del razonamiento. El razonamiento es poder elegir entre varias opciones en mi juicio lo que considero que es correcto. Y aquí sí hay algo subjetivo, pero al ser todas las verdades objetivas, o sea, reales, entonces mi juicio es real. No quiere decir que sea verdadero, que es real. Mi juicio es real. Si yo tengo solamente, por ejemplo, cuando abrimos Google Maps, le metemos una dirección y en ocasiones me llega a botar 3 rutas diferentes. Estas rutas se pueden elegir en cuanto al tiempo, en cuanto a la distancia. En algunas son más largas y más cortas. La realidad es que todos llegan al mismo punto. Acá interviene mi juicio, pero como todas estas rutas son reales para llegar al mismo punto, quiere decir que mi pensamiento lógico y mi pensamiento lineal me va a llevar al mismo punto. Ninguno es falso, todos son verdaderos, pero mi juicio me va a permitir elegir solamente uno de ellos. Y entonces estoy hablando de una verdad real objetiva, a pesar de que fue mi subjetividad la que eligió esa ruta, pero es una realidad objetiva. Bienvenida, Maricruz. Y entonces acá es donde empezamos a ver y donde podemos detectar cuáles son los tipos de pensamiento. Como bien lo mencionó su compañero Osvaldo, existen 3. Hasta acá vamos, ¿han comprendido todo, jóvenes? Alicia, Osvaldo, ¿hay claridad o hay alguna duda? No, sí está bien, profesor. Muchas gracias. Y bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en el video también menciona también que pues es indispensable la importancia del pensamiento lógico, ¿no? Que pues nos ayuda a poder solucionar problemas cotidianos y avance de la ciencia, saca conclusiones premisas, o sea que pues es importante pues el pensamiento lógico para que pues en nuestra vida diaria tengamos un problema, pues lo podamos solucionar en ese instante. Exacto, muy bien, Osvaldo. Y conocer las premisas. Conocer estas premisas, es decir, conocer las alternativas. ¿Por qué puedo pensar así? ¿O por qué tengo que tomar de base este pensamiento para concluir otro pensamiento? Es, por ejemplo, cuando vemos varias teorías del origen del hombre, ¿no? Tal vez todos sean verdades o que busco que todas sean verdades para que yo pueda elegir una o con varias verdades armar una sola. Y entonces está viendo un pensamiento lógico con una verdad, pero tengo que tener opción de elección y por eso es que uno de los pasos para el pensamiento lógico es el juicio y el razonamiento. El juicio es estas alternativas de elegir 2 o 3 cosas y el razonamiento es de crear mi propio juicio, de crear a partir de esas premisas una verdad. Los tipos de pensamiento, me habla del pensamiento convergente. ¿Qué es el pensamiento convergente? Como bien lo comentó su compañero, el pensamiento convergente es un proceso intelectual que busca una información determinada. ¿Cómo es esto? Cuando precisamente escojo de varias alternativas, o sea, el origen del hombre, una idea religiosa,
una idea darwiniana, una idea evolucionista, una idea sobre el Big Bang. Y de todas estas que me hablan del origen del hombre, yo voy a sacar una conclusión. Voy a decir algo como ejemplo nada más, no quiere decir que sea una verdad, pero de todas estas teorías yo deduzco, o yo dentro de mi razonamiento deduzco que hubo un Dios que formó el Big Bang y le permitió concebir la generación de la Tierra, donde hubo los primeros reptiles y empezó la evolución del hombre. Y estoy mezclando tres ideas. La idea religiosa de la creación divina, la idea del Big Bang y la idea de la evolución. Y esa es una idea en donde estoy obteniendo un razonamiento con una secuencia de estas ideas. Puede estar mal, puede ser opositora. Todas estas teorías son opositoras, ¿no? Pero yo las estoy cubriendo y lo estoy razonando de esa manera. Ese es el tipo de pensamiento convergente. Quiero acomodar todos los conocimientos que tengo en uno solo y darles una explicación. También este tipo de pensamiento es lógico, pero convergente. Muchas ideas las agrupo, las uno y las concreto en una sola, donde yo me doy mi propio argumento. No quiere decir que sea verdad. Tendría yo que comprobarlo. Pero ahorita estamos hablando de pensamiento lógico. El pensamiento divergente, dice, es un proceso intelectual a partir de una información y se produce una gran cantidad de alternativas. Es decir, partimos de lo contrario. ¿Cómo se formó, cómo surgió la vida? Bueno, ahora voy al pensamiento divergente. Empiezo a buscar diferentes teorías. Una religiosa, una evolucionista y la del Big Bang. Entonces, de una primera idea, busco varias ideas divergentes. Les doy diferentes explicaciones acerca de la misma idea original. Es lo contrario del convergente al divergente. Es exactamente lo contrario. Y el tipo de pensamiento formal, que es la capacidad sofisticada para resolver problemas complejos de la ciencia. Y aquí ya estamos hablando de que podemos combinar varios pensamientos, pero tengo que demostrarlos. El pensamiento formal es el que crea ciencia y me da la posibilidad de crear esta ciencia, pero con una argumentación justificada, comprobable. La mayoría de las ocasiones va a tener que ser comprobable, cuantificando la información que se nos dé, enumerándola a través de estadísticas, a través de comprobación científica. Toda la ciencia, todo el pensamiento formal es el científico. Tiene una argumentación donde puedo o tengo la capacidad de comprobar. El origen de la vida se da a partir de la unión de un espermatozoide con un óvulo. Porque aquí empieza la mórula, en donde el proceso de la mórula lleva tantos días, después se convierte en feto y pasan 8 meses y medio y el proceso de gestación se concluye. ¿Puedo comprobarlo? Sí, lo puedo comprobar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Así se da el origen de un nuevo ser, no de la vida. Probablemente lo puedo explicar como el proceso de la vida. Y en esto es un pensamiento formal, científico, comprobable, las veces que se necesite. ¿De acuerdo? Sí, Hasta acá. Ok, gracias Osvaldo. Alicia. Ya distinguimos los tres tipos de pensamiento, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Y esto, a ver, entonces, resumiendo, el pensamiento lineal y el lógico van de la mano. No puede existir uno sin el otro. Lo necesitamos para comprobarlo. Dentro del pensamiento lógico existen tres tipos de pensamiento:
convergente, divergente y formal. Existen diferentes tipos de lógica. Eso sí, no, el pensamiento son los tres que les mencioné, convergente, divergente y formal. Y existen diferentes tipos de lógica. Los tipos de lógica que existen es la lógica clásica. Es la que nos enseña Aristóteles. A partir de ella tenemos la ciencia y la filosofía. ¿De acuerdo? Nos presenta ideas que se pueden comprobar. ¿Con qué? Con el pensamiento lineal, jóvenes. La filosofía es lo que procuramos y que nos explicamos desde el razonamiento. Es decir, desde el juicio. Primero el concepto, luego el juicio y luego el razonamiento. Ahí surge la filosofía. Lo que creemos nosotros que puede ser. Porque cuando llega el razonamiento, cuando hay juicio, encontramos varias ideas, interviene nuestro juicio, evaluamos y ahí razonamos desde nuestra propia argumentación y damos una explicación. Y ahí surge la lógica aristotélica. También nos menciona que existe la lógica aristotélica dialéctica, que es precisamente el convencimiento del análisis de las palabras, de cómo expresamos y exactamente qué se quiere decir y cómo se quiere decir. La palabra, recuerden que puede ser escrita o hablada, no importa, es la forma correcta de expresión para que se pueda entender de forma adecuada un pensamiento. La lógica clásica, perdón, esa es la lógica aristotélica y clásica. Existe otra lógica que es la no clásica. Y la lógica clásica, no clásico, clásica y modal. ¿De acuerdo? Dentro de la lógica clásica, la aristotélica que les estaba mencionando, que produce ciencia y filosofía, tenemos un principio de identidad, tenemos un principio de contradicción y tenemos un principio de exclusión. Esto lo vamos a dejar en stand-by, Osvaldo. Este tipo de pensamiento lógico clásico no lo vamos a necesitar en este momento. No hace falta explicarlo para lo que es nuestro tema de creatividad. Vamos a ir con el pensamiento analógico. El pensamiento analógico es el que se llama también pensamiento paralelo. Para la creatividad, el principal, tenemos que conocer el lineal para que sepamos de dónde viene ese conocimiento. Pero con lo que vamos a lograr la creatividad es con el pensamiento analógico, Osvaldo. A través del pensamiento analógico vamos a lograr ser creativos, porque vamos a tener la capacidad de comparar cómo puedo llegar a algo. ¿Y cómo puedo inventar? ¿Cómo puedo tener esta capacidad inventiva? Hola, Edith, buenas noches. Entonces, con lo que revisamos sobre el pensamiento lógico, pensamiento lineal y la lógica aristotélica es lo que vamos a necesitar como elementos bases que sí nos sirven para la creatividad, pero vamos a analizar lo que es el pensamiento analógico. ¿Qué revisaste de pensamiento analógico, Osvaldo, por favor? Sí, Miss. Bueno, del video del pensamiento analógico dice que es forma inductiva de argumentar fundada en que si dos o más entidades son semejantes, entonces es probable que existan entre ellos más semejanzas. En lingüística es el uso de palabras o en el sentido del discurso, las figuras retóricas, de la comparación, la alegoría, la metáfora, variaciones semánticas. Muy bien. Forma natural de que el ser humano piensa, desarrolla la intuición. Muy bien. Muy bien. El pensamiento analógico lo llevamos a cabo entonces a partir de la comparación. Comparación, ¿qué podemos comparar? 1, 2, 3, 5 elementos.
¿Qué cosas o qué características son diferentes? Esas son las comparaciones. ¿Qué tiene de diferente X con Y, con A, con B? Son comparaciones. El pensamiento analógico inductivo me permite, parte del pensamiento analógico puede ser inductivo, me permite comparar. ¿Qué me voy a comparar? Cosas que tengan semejanzas o cosas que tengan diferencias. Semejanzas o diferencias. Me va a permitir comparar cosas semejantes o cosas diferentes. Eso es comparación. Dentro, como lo mencionó su compañero, cuando nos expresamos, podemos expresar esas comparaciones y existen formatos para las comparaciones. La alegoría, la metáfora, son parte de estas. Vamos a trabajar con estas dos, alegorías y metáforas. Nos vamos a concentrar, por favor, en la metáfora. La pregunta del foro sería, ¿qué es la metáfora? ¿Cómo funciona la metáfora? Y trabajamos el día sábado con estas definiciones. ¿Qué es la metáfora? ¿Y qué es la alegoría? ¿Cómo funciona? Y entonces encontramos precisamente que esto va a ser una manera de practicar la analogía. Y esa me va a dar una capacidad de comparar diferentes aspectos, ya sea coincidencias, cosas semejantes o cosas diferentes. Puedo comparar cosas semejantes o cosas diferentes. Darme cuenta si es una comparación o es una semejanza. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Muy bien. Recuerden que el pensamiento es todo lo que, las ideas que tenemos, lo que recordamos y lo que somos. Eso es pensamiento. Bueno, jóvenes, pues sería todo. Los veo, primero Dios, el día sábado por la mañana. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por su atención, por haberse conectado. Edith, ojalá y pueda revisar la grabación. Si surgen dudas, sin ningún problema, se las despejo el día sábado sobre esta clase. Por favor, revisen el contenido de la tercera semana de la materia creatividad. Por favor. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, Miss. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasó, Osvaldo? Perdón. Bueno, nada más para preguntarle acerca de la materia de valores de educación. ¿Esa la impartió ya o qué día la va a impartir, Miss? Porque ya no. El detalle es que como no me puse de acuerdo con ustedes y solamente voy a hablar con el ingeniero Chavarín para ver si me da oportunidad de, o con el licenciado, para ver si me da oportunidad de reponer la materia y la estaremos reponiendo la próxima semana, si me da la oportunidad. Si ya no la podemos reponer, voy a procurar a lo mejor no tantas participaciones para que pueda avanzar y realmente pueda cubrir todos los temas de forma correcta. ¿Te parece bien, Osvaldo? Ok, Miss, sí. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado. Gracias, Saludos. buenas noches. Buenas noches, hasta luego.